Bienvenidos, qué gusto verlos, qué bien se ven cada uno de ustedes. Hoy es como decíamos, estamos de fiesta. Los niños pueden pasar a su clase, a sus clases. Gracias por acompañarnos, por estar aquí todos los que estamos en este lugar, quienes nos están viendo en la transmisión también. Y hoy es un día de celebración, como comentábamos desde un inicio. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y es un evento muy importante, es un evento, es un suceso que lo cambió todo. Después de la resurrección de Jesús, nada fue igual. Todo cambió, todo cambió. Y mira, déjame decirte algo que a lo mejor te va a sorprender. Lo primero que te voy a decir, ponme mucha atención. Mira, nosotros creemos que Jesús resucitó no porque la Biblia lo diga. No creemos que Jesús resucitó porque la Biblia lo dice. Más bien la Biblia existe porque Jesús resucitó. La Biblia existe porque Jesús resucitó. La iglesia existe. Nosotros no estaríamos aquí si Jesús no hubiera resucitado. No tendríamos una Biblia si Jesús no hubiera resucitado. No estaría yo aquí predicando si Jesús no hubiera resucitado. Pero Jesús resucitó y eso conmocionó al mundo de ese tiempo. Imagínate el gran maestro quien predicó, vimos milagros. Imagínate tú estar en ese lugar en el primer siglo, viendo lo que Jesús había hecho. Viste cómo mucha gente vio cómo murió y a los 3 días resucitó. Ese gran maestro, bueno, lo más seguro es que no fue solamente un gran maestro. Entonces no estaba loco. Entonces no era un charlatán. Porque ahora lo estamos viendo caminando por las plazas. No solamente se dijo ser un gran maestro. Jesús no solamente se dijo ser un gran profeta. Él mismo se dijo ser el Hijo de Dios, el camino, la verdad, la vida. Y Él les dijo: vengo a darles vida y una vida mejor, una vida en abundancia. Entonces, imagínate todo su mundo, todo ese mundo, toda la gente que estaba en ese tiempo, cómo fue cambiada, transformada. Tanto que sus discípulos comenzaron a hablar de esas vivencias y de cómo ellos habían visto todos los milagros, todas las enseñanzas, las comenzaron a escribir. Vemos un hombre llamado Mateo que escribió todas aquellas cosas que él había visto. Mateo era un republicano, iba a decir, era un recaudador de impuestos, era un publicano, se conoce como publicano o recaudador de impuestos. Y él escribió muchas de las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero no solamente Mateo, también Marcos escribió, guiado por Pedro, el apóstol Pedro, que lo había visto, que había estado con el maestro, que había estado con Jesús, el Hijo de Dios. Comenzó a escribir todo eso. Lucas, que era un científico, que era un médico, él, un hombre de ciencia, comenzó a escribir. Él indagó, estuvo escribió fechas, personajes, porque él era una persona de ciencia y entonces tuvo que investigar, hizo toda una investigación y de ahí salió el Evangelio de Lucas. Juan, otro de sus seguidores, de sus discípulos, también escribió un evangelio. Pero no solamente ellos, ¿verdad? También el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús, con el Jesucristo resucitado, que lo cambió radicalmente. También él escribió varias cartas a diferentes iglesias. El Juan también escribió otras cartas, ¿verdad? Pero alguien que es increíble lo que él escribió es Santiago, el hermano de Jesús, que dicen los evangelios que Santiago en su momento, al igual que sus otros hermanos, no creían que Jesús era el Mesías. Es más, creían que estaba loco. Se les zafó. Es cierto, era una gran persona y cada vez que nos poníamos a jugar siempre nos ganaba. Quién sabe cómo le hacía a Jesús, pero nos ganaba. Era muy bueno para todo, se sabía todas las respuestas. Pero de eso a que sea el Hijo de Dios, ¿qué necesitas? Imagínate, ponte tú a pensar, ponte tú en los zapatos de Santiago. ¿Qué necesitaría tu hermano para que tú creyeras que él es el Hijo de Dios? ¿Qué necesitaría hacer tu hermano para que tú creyeras que es Dios mismo?
Seguramente les costó mucho trabajo creer en eso. Pero llegó un momento en que Santiago tuvo que ir con su mamá y la tuvo que consolar porque había fallecido su hermano, lo habían visto. Estaban llorando, estaban guardando luto por su hermano. Y a los 3 días de repente resucita. Y ahora lo estás viendo con tus propios ojos, cómo él está vivo. El que estaba muerto ahora resucitó. Todo eso conmocionó al mundo de ese tiempo y hubo grandes cambios en ese momento y comenzó este gran movimiento llamada la Iglesia de Jesucristo, los discípulos de Jesús, que en su momento en Antioquía, como un apodo, como algo despectivo, les comenzaron a llamar: mira, ahí están los cristianos, los pequeños cristos, los seguidores de Jesús, así les llamaron por primera vez en Antioquía. Entonces primero fue la resurrección y después de la resurrección comenzaron a compilar todos los libros antiguos de los judíos, como los libros proféticos, la Torá, los libros de sabiduría como Salmos, como Proverbios, Eclesiastés. Los comenzaron a juntar y todos estos nuevos escritos, y entonces es que ahora nosotros tenemos un libro, el gran libro llamado la Biblia, que es lo que ahora nosotros leemos. Pero lo primero fue la resurrección, y gracias a la resurrección es que el día de hoy nosotros podemos celebrar y podemos estar convencidos de que Jesucristo resucitó, porque no solamente lo escribieron historiadores cristianos, sino también aquellos que no eran cristianos, y no solamente judíos, aquellos que tampoco eran judíos. En la historia está escrito de este hombre y de este movimiento. Hay muchos escritos que lo avalan. Históricamente es un hecho comprobado de cómo todo esto fue una realidad, y en eso está basada nuestra fe. Nuestra fe está basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mismo apóstol Pablo dice: si Jesucristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe está basada en la resurrección, en este hecho que lo cambió todo. Ahora, 2000 años después, ¿de qué manera te impacta a ti? ¿Es importante la resurrección? ¿Es importante la resurrección para ti, para mí, después de 2000 años, después de que sucedió? Y por supuesto que sí, la respuesta es sí. Y la respuesta es sí, porque la resurrección de Jesús nos responde las dos preguntas que como seres humanos tenemos y que hemos tenido a lo largo y ancho de la historia de la humanidad y de cualquier cultura. Siempre hemos tenido dos preguntas importantes. La primera es: ¿existe Dios? ¿Dios existe? ¿O solamente lo que es lo que vemos? ¿O habrá alguien allá arriba? Y eso, el que haya alguien allá arriba, el que Dios exista, es algo que me impacta a mí. ¿Qué significa eso para mí a nivel personal? Que exista un Dios. Y es que, si somos sinceros, hay algo en el corazón del hombre. Hay algo en el corazón del hombre que nos lleva a preguntarnos: bueno, ¿hay alguien allá arriba? Y si nos sentáramos a tomar un café tú y yo, y nos pusiéramos a platicar, y yo te preguntara: bueno, ¿y tú crees que Dios existe? ¿Crees en Dios? Y quizá tú me digas: sí, claro, por supuesto, yo creo en Dios, lo he vivido, lo he disfrutado, Él es una persona, Él es algo personal para mí, he platicado con Él, Él ha hablado a mí de diferentes formas. O quizá tú podrías decirme: pues no lo sé, quizás sí, quizás no. O de plano dirías: no, yo no creo que exista un Dios, no creo que haya algo después de la vida. Yo creo que vivimos y después de la vida ahí se acaba todo, ¿verdad? Pero aún así, dentro de ti, aunque tú me dijeras: no creo en Dios, de repente en ciertos momentos, quizá en la soledad o en los momentos difíciles, o quizá cuando te enfrentas con la muerte por diferentes situaciones, quizá la muerte de un ser querido o la muerte tuya misma, que te sientes cerca de la muerte por alguna razón, te llegas a preguntar: bueno, ¿y no será que hay algo después de la vida? ¿Y no será que Dios sí existe, que hay un Dios? Porque a veces hasta aquellos que se dicen ateos comentan: bueno, nada sucede por casualidad, por algo sucedieron las cosas. A veces la gente dice: bueno, pero detrás de esa casualidad, si nada es casualidad, ¿qué hay detrás de eso? ¿Verdad?
¿Quién está detrás de eso que no fue casualidad? Entonces, siempre hay esa cosquillita dentro del ser humano, ¿verdad? Y Jesús vino a quitar parte de ese misterio para que nosotros entendiéramos que Dios es real, que Dios existe y que Él quiere relacionarse con cada uno de nosotros como seres humanos. Y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso la resurrección de Jesús es absolutamente importante. La resurrección de Jesús es absolutamente importante. Y mira, quiero contarte una historia. ¿Cuánto les gustan las historias? ¿Verdad? A todos nos gustan las historias. Bueno, quiero contarte una historia que sucedió en el año 50 después de Jesucristo aproximadamente. Y es de un hombre llamado Pablo. Un hombre llamado Pablo que antes se llamaba Saulo, o se le conocía como Saulo. Pero él tuvo un encuentro sobrenatural con Jesucristo resucitado. Y él lo que hacía es que él perseguía a los seguidores de Jesús, odiaba a los seguidores de Jesús, y él estaba convencido de que él al perseguir a los seguidores de Jesús estaba haciendo un bien, lo estaba haciendo por amor a Dios, imagínense. Pero él estaba completamente llegó un momento en que cuando tuvo ese encuentro con Jesús, su vida cambió por completo. Cambió tan radicalmente que de ser un perseguidor de la iglesia se convirtió en aquel que transformó la iglesia de Jesucristo e hizo que avanzara el reino de los cielos de una manera sobrenatural. Y Pablo, en el año 50 aproximadamente, después de haber tenido ese encuentro con Jesús, comenzó a hacer viajes misioneros por todo el mar Mediterráneo y visitó diferentes ciudades. Visitó Tesalónica, visitó Galacia, Éfeso, Filipos, diferentes ciudades. Y una de las ciudades que visitó fue la ciudad de Atenas, que es una ciudad que el día de hoy todavía uno puede ir a visitar, ¿verdad? Fue a la ciudad de Atenas. Y él, mientras iba caminando por la ciudad de Atenas, él estaba esperando a dos de sus amigos que lo iban a acompañar en este viaje. Estaba esperando a Timoteo y a Silas. Y junto con él estaba Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, y también escribió el libro de los Hechos. Y entonces, a través del relato de Lucas en el libro de los Hechos, podemos aprender de esta historia. Y en Hechos capítulo 17, 16 escribió Lucas: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma que la ciudad estaba llena de ídolos. Dice que le dolió en el alma ver tantos ídolos. ¿Por qué el apóstol Pablo se impactó tanto de ver tantos ídolos? Y es que Atenas era la capital intelectual del mundo. Ahí estaban los hombres más brillantes. Ahí había estado Sócrates, había estado Aristóteles, habían estado los grandes hombres, los grandes filósofos del mundo. Entonces él estaba yendo a la capital intelectual del mundo, pero veía que había ellos creían en muchos dioses y estaba decepcionado por tanta superstición que estaba viendo. Y entonces, como era Pablo y él tenía un mensaje importante que compartir, llegó con estos hombres. Imagínate al apóstol Pablo llegando con estos hombres, llegó con ellos y les comenzó a hablar de algo importante. ¿Cómo comenzarías tú una plática, verdad? Yo veo, por ejemplo, a mi papá que comienza a platicar con las personas porque tiene un mensaje que les tiene que dar. Y a lo mejor llegó con ellos y les dijo: híjole, qué calor, ¿verdad? Estos días hace mucho calor. No, y comenzó a platicar con ellos porque les quería anunciar este mensaje que ardía en su corazón, que les tenía que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y les comenzó a hablar del Señor Jesús. Y el versículo 18 dice: algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Ahora, ¿por qué decían esto? ¿Por qué decían parece ser que es un dios? Es que, mira, les estaba hablando de Dios, pero de dioses, o les está hablando de Dios, del Señor Jesús, pero había algo que no les cuadraba, algo que no tenía sentido para ellos. Dice:
sigue diciendo este versículo, decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús. Y esto es bien importante. Cuando tú hablas de Jesús, son buenas noticias. Y eso es lo que no les cuadraba. ¿Cómo que buenas noticias y dioses? Porque para los griegos los dioses no eran buenas noticias. Siempre los dioses eran egoístas, estaban pensando en ellos mismos, no querían saber del ser humano. Tenías que estar buscando agradarlos todo el tiempo, sacrificio tras sacrificio. No se vayan a enojar y nos vayan a querer destruir, ¿verdad? Así era la manera de pensar de los atenienses, de los griegos respecto a sus dioses. Entonces, como que buenas noticias y dioses, eso no compaginaba, era algo que no podían ellos entender. Y esto es muy importante y quiero que me pongas mucha atención, porque si tu versión del cristianismo no son buenas noticias, si lo que tú crees del cristianismo no son buenas noticias, tu versión del cristianismo es una versión equivocada. Tienes la versión equivocada del cristianismo. Si tu versión del cristianismo representa juicio, representa condenación, señalamiento, manipulación, rechazo, si eso crees tú del cristianismo, tu versión del cristianismo es una versión equivocada. Si tu versión del cristianismo no representa para ti paz, libertad, gozo, algo, buenas noticias, entonces tu versión del cristianismo es equivocada. Y quizá por eso en algún momento de tu vida te alejaste de Dios, porque tuviste una versión del cristianismo equivocada. Pensaste del cristianismo como algo que realmente no lo es. Y aquí vemos que el apóstol Pablo dice, decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús. Porque son buenas noticias, pero no solamente eran buenas noticias, dice también y de la resurrección. No solamente les estaba hablando por ejemplo, del sermón del monte, de todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sino les estaba hablando de algo muy importante, que siempre tiene que ser el eje o el tema más importante del que tenemos que hablar. Les estaba hablando de ¿qué? De la resurrección. Les estaba hablando de las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. En otras palabras, Jesús no solamente es un gran maestro, como los grandes maestros que ustedes han tenido aquí, Sócrates, Aristóteles y todos los demás grandes maestros y filósofos que tenían los griegos. No solamente Jesús era un gran maestro. Jesús dijo ser el Hijo de Dios, dijo ser Él mismo, dijo ser Dios mismo. Dijo Felipe, quien ha visto al Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo eso, y no solamente lo dijo que al tercer día iba a resucitar. ¿Y qué creen? Al tercer día resucitó. Entonces no era un charlatán. Lo que Él dijo era una realidad. Les habló de la resurrección. Y entonces ellos dijeron, ok, entonces no es uno más de los que están aquí, de todas las personas. Y lo que tú nos estás diciendo es muy importante, es muy interesante. Entonces los hombres importantes de esta ciudad, los ancianos de esta ciudad necesitan escucharlo. Y entonces al apóstol Pablo, ¿a dónde creen que lo llevaron? Lo llevaron al monte Marte, que está ahí en Atenas, al Areópago, que es un lugar donde se reunían para discutir este tipo de temas. El Areópago, tú puedes ir el día de hoy a Atenas y lo puedes ver, puedes contemplarlo. Y si tú vas a ir a Atenas, con mucho gusto te acompaño, ¿verdad? Con mucho gusto mi esposa y yo te acompañamos y vamos allá contigo, ¿verdad? Y platicamos y vemos todo esto. Bueno, ahí estaban los hombres más brillantes de su tiempo. Había muchas personas intelectuales, conocedoras de la historia del mundo. Y ahí estaba el apóstol Pablo, y iba a platicar con ellos. Y él, ¿sabes? No estaba preocupado ni estaba temeroso, porque sabía que lo que él les iba a compartir no era algo que le habían contado. No, él lo había presenciado, había platicado con Jesucristo resucitado, había tenido un encuentro que lo había transformado y cambiado. Y por eso tenía esa convicción de poder platicar con estas personas que eran
las personas más inteligentes, más brillantes de su tiempo, y les podía decir: Jesucristo no está muerto, Él resucitó. Ahora imagínate la escena, Pablo solo, porque no estaba ni Timoteo ni estaba Silas, estaba seguramente Lucas ahí de lejitos, ¿verdad? Por si acaso pasa algo, aquí estoy yo de lejitos viendo a Pablo, ¿verdad? Y dice el versículo 22: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. En otras palabras les dijo: veo que ustedes están convencidos de que en este mundo no solamente es lo que vemos, hay algo más, ¿verdad? Hay una eternidad, hay otras cosas más. Y luego dice: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido, al Dios no conocido, a un Dios desconocido. Y Pablo aprovecha algo que es culturalmente relevante para ellos, para hablarles de ese mensaje que ardía en su corazón. Y luego dice: pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Lo que ustedes no conocen, eso yo les quiero anunciar. ¿Y por qué ellos tenían un altar al Dios desconocido? Lo que pasa es que años atrás en Atenas había habido una plaga, y entonces ellos decían: bueno, si tenemos todos estos dioses, y tenemos todos estos altares, y tenemos tantos templos para todos los dioses que existen, ¿por qué tenemos esta plaga? ¿Qué Dios se enojó con nosotros? Seguramente hay un Dios que no conocemos, y ese Dios pues se enojó porque vino y vio que no le estábamos ofreciendo nada a Él, que no había un monumento para Él, y entonces se enojó con nosotros, y por eso vino esa plaga. Entonces hagamos un monumento que diga al Dios desconocido. Y por eso ellos tenían ese monumento. Esto es una realidad, esto es algo que pasó esa plaga, y por eso ellos tenían ese monumento que decía al Dios desconocido. Imagínate cómo era la relación con ese Dios, o con esos dioses más bien que ellos tenían. Tenían que estarlos todo el tiempo queriendo quedar bien con ellos para que sus dioses no los destruyeran. ¿Cuántas veces quizá podemos ver así a Dios y tenemos un pensamiento incorrecto, una manera de ver a Dios que no es como realmente es? Por eso el evangelio significa buenas noticias, son buenas noticias. Entonces dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, versículo 24, es Señor del cielo y de la tierra. Dice: no vive en templos construidos por hombres. No vive en templos construidos por hombres. Mira, esos templos que ustedes han hecho están muy bonitos, pero esos templos no pueden contener la grandeza de Dios. Dice: el Dios que hizo el mundo. Yo no vengo a hablarles de otro Dios, yo vengo a hablarles del verdadero Dios, del Dios que no puede habitar en un templo. Un templo no lo puede contener. Dice la palabra de Dios que tan solo los cielos es el estrado de sus pies, porque Dios es inmenso, es infinito, ¿verdad? Ahora sigue diciendo: ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. En otras palabras, yo sé que entiendo que los dioses de ustedes siempre tienen que estarles dando y más sacrificio y más sacrificio. No se vaya a enojar Diosito, ¿verdad? Porque hay que estarle poniendo más y más cosas, y incienso y veladoras y de todo, porque hay que tener bien a esos dioses para que no nos vayan a hacer daño, no nos vayan a hacer mal. Pero sabes, la manera de relacionarnos con Dios es completamente diferente. Quiero hablarte del verdadero Dios y del verdadero evangelio, de las buenas noticias. Así no es Dios. Dice: por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Nuestro Dios no es un Dios que todo el tiempo, que nada más está esperando que me des, dame. No, al contrario, es un Dios que da. Nuestro Dios es muy generoso. Él dio lo más valioso que tenía. Dice la palabra de Dios: el que no escatimó a su propio hijo, dice Romanos, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas
las cosas. Fíjate cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que da. Por eso son buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Y luego dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. ¿De quién está hablando? ¿De qué hombre? De Adán. Ahora date cuenta cómo él le está hablando a personas que no tienen todo ese trasfondo cultural judío. Entonces no dice, es que en Génesis o en Bereshit dice, no está hablando, no les dice eso, nada más les menciona su conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Y así es como muchas veces nosotros tenemos que hablarle a aquellos que no conocen de Jesús, ¿verdad? Que no tienen todo ese trasfondo. No necesitas estarle diciendo versículos y todo esto, ¿verdad? Y aquí él les dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Dice: y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Ahora, desde el principio Dios lo hizo todo. Ahora, ¿con qué razón, con qué propósito Dios lo hizo así? Dice: esto lo hizo Dios. Sigue diciendo el versículo 27: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. ¿Sabes? Dios quiere relacionarse con nosotros. No es un Dios lejano, no es un Dios que está allá arriba, que no está interesado por nosotros. No, dice la palabra de Dios que Dios hizo las cosas tan hermosas, que dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú ves los cielos, cuando ves el firmamento, dice su palabra, el firmamento, la luna y las estrellas y todo lo que Él creó. ¿Cómo no? ¿Cómo creer que somos el producto de la casualidad? Después de ver tanta perfección, no puede existir tanta perfección y creer que somos producto de la casualidad. Tantas cosas, unos metros o este mundo está tan perfectamente diseñado para que nosotros pudiéramos vivir aquí, que es increíble, que es imposible. Se necesita más fe para creer que no existe Dios que para creer en un Dios creador de todas las cosas, arquitecto de todo lo diseñado, de todo el universo, ¿verdad? Hay tantas estrellas, el universo es tan inmenso, tan grande. Cuando tú ves toda la grandeza del universo, es fabuloso, ¿verdad? Y por eso dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Dios quiere que lo busquemos. Y por eso dentro del ser humano, de todos los seres humanos, de toda la historia, en todas las culturas, siempre hay un deseo de adorar a Dios. Está la eternidad dentro de nosotros. Dice su palabra que dentro de nosotros Él ha puesto la eternidad. Sabemos que hay algo más. Y esto dice el versículo 27, dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas, lo encuentren. Dios quiere que lo encontremos. Dice: en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y mira, esto es bien importante, porque quizá tú te has sentido lejos de Dios, o tú sientes, o tú crees que Dios está lejos. Pero dice el apóstol Pablo, les dice: en verdad Él no está lejos de ninguno, no está lejos de ti. Quizá hoy tú te sientes lejos, o quizá en algún momento de tu vida te has sentido lejos de Dios. Y te has sentido lejos de Dios quizá por algo que hiciste, por algo que estás haciendo, o por alguna situación en tu vida, y te has sentido lejos de Dios. Pero sabes, Dios nunca está lejos, Dios está cerca. Y Dios quiere relacionarse contigo, Él quiere estar contigo. Y luego les habla el apóstol Pablo les habla de dos poetas griegos, uno que vivió aproximadamente en el 600 antes de Cristo y otro en el 300 antes de Cristo, y les dice: sus propios poetas hablaron de esa divinidad. Y luego el versículo 29 dice: no debemos pensar que la divinidad, que lo divino sea como el oro, la plata o la piedra. Las esculturas tan bonitas que ustedes tienen hechas por oro, por plata, las piedras, dice: esculturas hechas como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. O sea, en otras palabras, mira qué bonitas esculturas tienen ustedes de Zeus, de Hermes, de cada uno de sus dioses. Mira, están bonitos esas esculturas, pero no es posible que tú creas que en esas esculturas
pueda estar Dios, puedan ser dioses. Esas esculturas, lo divino no puede ser contenido por una escultura. Eso no puede ser. Dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Dice, yo sé que ustedes lo hacían por ignorancia. En su búsqueda de Dios llegaron a adorar aún hasta la naturaleza. ¿Cuántas personas adoran la naturaleza, verdad? Y el cielo, el sol, la luna, diferentes cosas, verdad? Yo sé que en su ignorancia lo hicieron, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Dice, yo sé que por ignorancia, como yo sé que muchos de nosotros quizá en algún momento por ignorancia estuvimos adorando aquellas cosas hechas por el ser humano, esculturas, ¿verdad? De oro, de plata, de piedras. Pero eso fue por ignorancia. Pero el día de hoy dice, manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y cuando aquí la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que no significa necesariamente en este contexto que se arrepintieran de sus pecados, sino más bien que cambiaran su manera de pensar, que dejaran de pensar en todos esos ídolos, en todos esos dioses que tenían, y que entendieran que hay un Dios vivo y verdadero, que vino, que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz y resucitó para demostrar que Él es Dios verdadero, que Él tiene el control, que Él está por encima de todas las cosas, aún de la muerte, ¿verdad? Por eso les dijo, es necesario que se arrepientan. Y luego el 31 dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Y esto también era algo muy novedoso para los griegos. ¿Cómo que Dios se interesa? ¿Cómo que este Dios se interesa de que haya justicia? Porque como les decía, los griegos pensaban que sus dioses eran egoístas, no les interesaban los humanos. Y entonces que Dios ahora hiciera justicia, esto eran buenas noticias, ¿verdad? Porque ¿cuánto no exigimos justicia? Decimos, Dios, haz justicia, ¿verdad? Haz justicia. Y sabes, Dios es justo. Dios es justo. Y Dios en su momento hará justicia con cada uno de nosotros. Pero sabes, Él es justo. Pero también algo que nosotros podemos aprender es que Dios es amor. Y en su gran amor y en su justicia Él dijo, alguien tiene que pagar por el pecado de David, por el pecado de Alberto, por el pecado de Rosy, por el pecado de cada uno de nosotros. Alguien tiene que pagar, ellos tienen que pagar por su pecado. La justicia de Dios demanda que alguien tenga que pagar. Pero el amor de Dios lo que hizo fue enviar a su Hijo Jesús para que Él tomara nuestro lugar y Él pagara por nuestros pecados. Y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz es que el día de hoy podemos tener vida, y podemos tener vida en abundancia, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, de ello ha dado pruebas a todos. Dice, de ello ha dado pruebas a todos. Son pruebas al levantarlo de entre los muertos. Dice, amigos, hay pruebas. A ustedes que son las personas más inteligentes de la tierra, que son muy brillantes, quiero decirles que hay pruebas. Es más, no les estoy hablando de algo que sucedió hace 500 años, les dijo el apóstol Pablo. Les estoy hablando de algo que sucedió hace 20 años aproximadamente. Hay personas, las personas que vieron a Jesús resucitado, muchas de ellas viven en Jerusalén. Es más, acompáñenme, vamos a Jerusalén. Hay pruebas. Si ustedes van y preguntan, les van a decir, yo lo vi. Yo vi cómo murió. Pero después lo vimos que estaba caminando, nos habló, comió con nosotros, estuvo con nosotros. Por eso esas personas no les importaba dar su vida, porque sabían que Jesucristo era la resurrección y la muerte, la resurrección y la vida. Y aunque estemos muertos, vamos a vivir. Entonces, por eso tenían esa convicción y por eso estaban hablando y compartiendo. Y por eso les dice, saben, hay pruebas para todos. Entonces si tú tienes dudas, puedes preguntarles. Te puedo presentar a su mamá,
te puedo presentar a sus hermanos, te puedo presentar a otros discípulos, ¿verdad? Porque al tercer día, sí, Jesús resucitó. Al tercer día Jesús resucitó. Por eso, y esto que te voy a decir es muy importante. La resurrección fue un suceso real que validó todo lo que Jesús afirmó. Validó todo lo que Jesús afirmó sobre sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dijo: yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Afirmó la resurrección. Fue un suceso real que validó todo lo que Jesús afirmó sobre sí mismo acerca de Dios y sobre ti. La resurrección validó, aseguró que Dios es un Dios vivo, que claro, existe Dios y que después de esta vida hay una vida eterna, esa vida en que nos está esperando. Y sabes, también validó lo que Jesús dice acerca de ti y de mí, que Jesús nos ama, que son buenas noticias, son buenas noticias. Que nuestro Dios no es un Dios que está esperando a que nos equivoquemos para destruirnos, que no está esperando que nada más algo de nosotros. Al contrario, Él nos ama. Y sabes, su amor es un amor inagotable. Su amor es un amor incondicional. No importa mira, Dios te ama así como eres. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya sucedido en tu vida, Dios te ama. Y esa es una muy buena noticia. Dios te ama tanto que Él te ama tal y como eres. Pero te ama tanto que no te deja como estás, sino que Dios sigue trabajando en tu vida si tú se lo permites. Y Dios cada día te va haciendo una mejor persona. Y cada día te va llevando a un nuevo nivel de bendición. Y cada día te pareces más a Él. Dios te ama. Él no está lejos, Él está cerca. Y Él quiere que tú tengas una relación personal con Él. Él no es un Dios lejano, no es un Dios que no se interesa por ti. Dice su palabra que Él te ama. La resurrección nos dice que Dios es real, que es personal, que te conoce por nombre. Y sabes, cuando te ve, se sonríe. Él cuando te ve se sonríe porque te ama. Cuando Él te ve, no te rechaza. No quiere destruirte a pesar, pastor, a pesar de lo que he hecho. Sí, a pesar de lo que has hecho, a pesar de lo que has vivido, a pesar de tu pasado, aún así Dios te sigue amando y Dios te ama, porque así es el amor y la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Porque Dios no vino para condenar, sino Él vino para perdonarnos, para amarnos, para mostrarnos su amor. Por eso la resurrección es importante. El que celebremos la resurrección de Jesús es importante. Por supuesto que sí, porque nos recuerda que Dios está vivo, que Dios es real y que Dios te ama. Y te amó tanto, Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para tomar nuestro lugar. Pero no se quedó en la cruz, Él resucitó para demostrar su poder y su autoridad. Mira, su amor es incondicional. Su amor es incondicional. No tenemos que estarnos ganando su aceptación, como quizá con tu jefe del trabajo, o quizá como con tu papá terrenal, que quizá a lo mejor estás buscando ganar su aceptación de una u otra manera. Pero sabes, nuestro Padre Celestial nos ama tal y como somos. Así te ama tu papá, así te ama tu Padre Celestial. Y sabes, Pablo tenía razón. Si buscas a Dios, lo vas a encontrar, porque Él no está lejos, Él está cerca. Y Él está a la puerta de tu corazón. Él está tocando y te dice: hijo, te amo. Así te amé tanto que di mi vida por ti en la cruz. Ahora es solamente cuestión de decirle: Dios, te entrego mi vida, hazme una nueva persona. Por favor, ponte de pie.
quiero invitarte a que cierres por un momento tus ojos. Y quiero que te concentres. Te invito a que te concentres, porque Dios siempre nos invita. Te invito a que te concentres en el amor inagotable de Dios al ver a Jesucristo en esa cruz dando su vida por ti. Pero como Él lo dijo, al tercer día Él resucitó. Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en esa tumba. Y cientos de personas vieron a Jesús resucitado. Es un hecho histórico comprobado que Jesús resucitó. Fue tan real que la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo, porque Jesús fue un hombre que existió, que murió, que resucitó, porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y Dios te ama tanto que el día de hoy te dice: hijo, te amo tal y como eres. Quiero relacionarme contigo. Quiero que esa conexión que había entre nosotros por el pecado se rompió, pero quiero que ahora vuelva a existir esa conexión entre nosotros. Quiero hacer las paces contigo. Por eso el Señor el día de hoy te dice: te recibo tal como eres. Ahora tú recíbeme en tu corazón. Quiero invitarte a que hagas esta oración. Dile a Dios: Dios, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar mis pecados, para tomar mi lugar. Perdóname porque en mi ignorancia hice cosas que no te agradaban, pero hoy quiero hacer tu voluntad. Te entrego mi vida. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Hazme una nueva persona. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.